Bienvenidos al Museo del Prado. Mi nombre es Marta Hernández, soy jefe de servicio de colección permanente del museo. Mi trabajo consiste básicamente en ofrecer la mejor visión posible de las colecciones y mantenerlas en la mejor condición de conservación posible a la vez. Digamos que mi trabajo consiste en el de mediar culturalmente entre la colección y el visitante, desde un punto de vista técnico. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. Vamos a explicar cómo hemos desarrollado el proyecto museográfico del Tesoro del Delfín, una colección suficientemente conocida por todos ustedes. Esta es la tercera conferencia de un ciclo en el que se han impartido dos con carácter previo. La primera de Leticia Arbeteta, que estudia la colección desde un punto de vista de la investigación. La segunda de Elena Arias, nuestra restauradora de artes decorativas, que estudia en profundidad cómo se ha restaurado la colección y cómo se han proporcionado los medios de sujeción y cómo se han estudiado los sistemas de montaje de cada una de las piezas. Y esta tercera, que es la mía, va a servir para explicar cómo hemos planificado las vitrinas y los elementos museográficos que las acompañan en el actual montaje de la Sala del Tesoro. Como no... Voy a empezar haciendo una pequeña introducción al proyecto y explicando muy brevemente por qué es singular. Este proyecto es singular porque la vitrina principal mide nada menos que 40 metros de longitud y está fabricada con un vidrio curvo. Hemos tardado 3 años, nada menos, en ejecutar este trabajo. Hemos pretendido recuperar la integridad de la colección. Hemos buscado la máxima calidad en la ejecución de soluciones técnicas para conseguir la mayor accesibilidad posible para nuestros visitantes y también las mejores condiciones de conservación para la colección. Hemos tenido que someternos a una íntima interrelación con el proyecto arquitectónico de obra civil que se celebraba en esta sala, que se realizaba en esta sala. Hemos contado con ingenieros y con especialistas en conservación preventiva. Y por último, y no menos importante, hemos intentado no gastarnos ni un euro más de lo que estaba previsto al inicio del proyecto. Como excusa, como no voy a hablar de la historia de la colección ni de la investigación de la colección, he utilizado este cuadro que es nuestro, que está en el desembarco de ascensores del vestíbulo de Velázquez, como excusa, como digo, para explicar cuál era el significado, los valores y la importancia de este tipo de colecciones en su época. He utilizado este cuadro porque en una de las esquinas se ve representado un tesoro similar, ahora lo verán en detalle, un tesoro similar al nuestro. Y quiero que vean la complejidad del desarrollo de las escenas. Por un lado tenemos personajes reales de la época en la que se pintó el cuadro, en 1630-1633, por un autor que nació en lo que actualmente es territorio polaco, Strobel. Y por otro lado estamos conviviendo con escenas bíblicas, ¿no? En este caso la degollación de San Juan Bautista. Ya empezamos por utilizar un cuadro en el que la complejidad de significados es evidente. Este cuadro también lo he elegido porque convivió con el Tesoro del Delfín, con las piezas del Tesoro del Delfín, en el Palacio de la Granja, y esto está reflejado en el inventario de 1746. Como digo, en este cuadro se ven representados vasos ricos muy parecidos, en algún caso, a los de nuestro tesoro o a los de otros tesoros europeos importantes, y tiene representado el emblema del poder, el águila bicéfala, ¿no? Que en aquel momento representaba el imperio. También se ven representados personajes importantísimos de su época. Uno de ellos lleva un medallón del emperador Fernando II, un músico con trompeta seguramente acaba de indicar la llegada y la entrada en este palacio de estos personajes. Una llave nos podría probablemente indicar que alguno de los personajes tiene acceso a los aposentos reales. El bastón este de mando, que es tan curioso como que en realidad se trata de un diente de narval, lo que se consideraba en su época el cuerno del unicornio, que asociado, curiosamente, a este objeto, que podría ser
probablemente de ágata por el carácter lechoso de la materia representada. Ambos objetos unidos están centrando la composición de los personajes principales. En aquella época, el cuerno del unicornio y un cáliz, que no digo que sea este, un cáliz de ágata simbolizaban la legitimación religiosa del poder del imperio. O sea que estamos hablando realmente de unos objetos singulares, personajes importantes, que en este caso, casi en una broma, los he relacionado con el duque de Feria y con Gamba Curta, su general de caballería, aunque solo sea por la dificultad que parece que tienen los dos personajes en sacar el bigote del yelmo. Y también quería utilizar este cuadro para que nos diéramos cuenta de cómo, en este contexto tan de lujo, de riqueza, de exquisitez y de belleza, tenemos una auténtica fiesta de los sentidos, ¿no? Los tejidos riquísimos, los aromas que se desprenden, la música que suena, los alimentos exóticos, la mano que se acerca a una daga de mano izquierda, por si acaso, para defenderse esta dama de algún posible peligro, y significados en los que aparecen elementos exóticos, como este loro, que probablemente venía de Nueva España, del Reino de Nueva España, el actual México, esta cabeza de San Juan Bautista que no sabemos qué tenía de simbólico, no sabemos si era un mensaje para algún dignatario de la época. Y en cuanto al oculto, me he utilizado como excusa este pilar que actualmente vemos totalmente pintado y recubierto de pintura negra y que a lo mejor debajo incluye muchas claves para poder entender este cuadro que no ha sido suficientemente investigado hasta el momento. En cuanto al programa expositivo, ahora ya vamos a entrar a hablar de en qué ha consistido nuestro trabajo. Nos encontramos en un contexto en el que la planificación del museo nos lleva a reordenar nuestras colecciones, recuperando espacios que no se utilizaban para exponer colecciones, con la gran necesidad que tenemos en el Museo Nacional del Prado, y empleando criterios transversales, uno que es la eliminación sistemática de barreras arquitectónicas y otro los principios básicos de conservación preventiva. El objetivo principal del trabajo del proyecto era recuperar la integridad de la colección. Por una parte, pieza a pieza, como en este caso de esta naveta de cristal de roca conducida por un pequeño Neptuno, que vemos aquí. Si se fijan, de esta naveta apenas quedaban unos poquitos fragmentos y nosotros, con este montaje nuevo, hemos conseguido que el espectador, que el visitante, sea capaz de entender cuál era la forma real del objeto al utilizar su estuche abierto para depositar y colocar ordenadamente los fragmentos con los que contábamos. Como digo, nuestro objetivo principal era recuperar su integridad por piezas y en conjunto. En este caso, nosotros actualmente en la Sala del Tesoro hemos conseguido reunir todos los objetos localizados e identificados de esta colección. Solo nos faltan los que sabemos que existieron y han desaparecido, se han perdido o se han robado. Hemos conseguido exponer las piezas que ya teníamos y a ellas les hemos sumado el estuche de despiece de caza que proviene del Museo Arqueológico Nacional y que tan generosamente nos ha permitido integrar en nuestro montaje, y el juego de laca de café japonés que Leticia Arbeteta, la investigadora principal de este conjunto, localizó en los almacenes del Museo de América. Y por otra parte, hemos levantado el depósito de estuches que teníamos en el Museo Nacional de Artes Decorativas para poder exponer 23 de los mismos en el montaje actual del Tesoro. Teníamos una auténtica obsesión por mejorar la contemplación de la colección, porque los objetos se entendiesen mejor, se entendiesen en toda su integridad. En este caso, con este vaso de jade sobre delfines, conseguimos que la visión desde la parte superior, desde la cara superior, nos permitiese reconstruir esta forma magnífica, ¿no?, grotesca, de un mascarón con la boca abierta, y también nos permitiese contemplar la figura de una especie de ofidio con las fosas nasales muy acentuadas gracias a un recurso muy sencillo que es un pequeño espejo de acero. La ordenación en unidades expositivas permite también que el visitante saque una idea clara de en qué consistía esta colección, a qué personajes importantes pertenecieron
cómo se exponían en su época, en el caso del aparador. Hemos separado las piezas que vienen por escuelas y por orígenes, hemos separado también los estuches y los hemos confinado en las últimas secciones del montaje, y hemos utilizado vitrinas exentas para presentar las obras más relevantes de la colección. Todo esto que hemos mostrado y materializado en este montaje no habría sido posible sin una investigación profundísima previa que nos ha permitido, desde conseguir con el análisis e identificación de los materiales que constituyen cada una de las piezas, mostrar una información totalmente fiel en las cartelas para indicar los componentes de cada uno de los objetos, y volcar dentro de la sala, en estos puestos de consulta individuales, toda la información adicional si algún visitante quiere disfrutar de ella, de manera que se pueden consultar, por ejemplo, referentes en otros museos de piezas parecidas, y también se puede acceder a las imágenes ampliadas y en detalle de cualquiera de las piezas expuestas. Esto ha supuesto un esfuerzo de programación muy potente, básicamente porque no trabajábamos solo nosotros, sino que había otros equipos, los que tenían que ver con obra civil, que también estaban interviniendo sobre la misma zona arquitectónica para conseguir eliminar las barreras arquitectónicas. Si ustedes suben a la Sala del Tesoro, verán que ahora ya se puede acceder con 2 pequeños elevadores a este espacio. En este caso, la programación supuso, y he puesto solamente una imagen por resumir todo el trabajo, supuso que en los momentos finales, cuando la vitrina todavía no estaba con las piezas montadas, tuvimos que utilizar la misma vitrina como almacén provisional de piezas hasta tenerlas instaladas en sus lugares definitivos. ¿Qué condicionantes marcaban este proyecto? En primer lugar, desplazábamos la colección desde el extremo sur del museo, las antiguas salas del Tesoro del Delfín, en el sótano, a, según planta baja, planta primera, planta segunda, extremo norte. Estamos ahora mismo en el Tesoro del Delfín, nos encontramos en una segunda planta norte, o sea que nos íbamos del extremo más bajo del extremo sur a la parte más elevada del extremo norte del edificio. El espacio arquitectónico tenía como singular que, al estar situado sobre la cúpula de la rotonda alta de Goya, respondía a un trazado arquitectónico como estamos viendo en este esquema. Era una sala circular con un problema geométrico añadido, y es que no consistía en un círculo perfecto. Tenía pequeñas irregularidades, lo cual iba a ser absolutamente determinante a la hora de resolver técnicamente un vidrio curvo que tuviese que ajustarse a estos muros, ¿no? Que tuviese que adosarse a estos muros no perfectos. Hoy estamos viendo un plano de esta forma, ¿no? Tenemos en el centro la sala circular del Tesoro y alrededor salas que ahora mismo contienen piezas de pintura flamenca y holandesa. En 1950, este círculo, que ahora es la sala cerrada del Tesoro del Delfín, y desde un momento original de creación y de concepción de este espacio, era nada menos que una terraza descubierta, al aire libre, de manera que, en este planito lo vamos a ver, las cornisas que marcaban este espacio originalmente eran en las que apoyaban las cubiertas que vertían agua al suelo de lo que era la terraza original. Este espacio se cubrió, se convirtió en sala de exposiciones, y he traído, en este caso, dos secciones realizadas por el estudio de don Rafael Moneo, que, como ustedes saben, es nuestro arquitecto de referencia, de cabecera, es el autor de la ampliación del Museo Nacional del Prado, la última ampliación, la de 2007. Y en este caso, estos 2 planos responden a nuestro estudio para asegurarnos de que la propuesta era viable. En este caso, la distancia es apenas de unas semanas entre un plano y otro, y si se fijan, la diferencia está en que
las vitrinas que tenían como condicionante una bajísima altura debida al trazado de las cornisas originales, las vitrinas, como digo, tenían mucho más fondo en la primera propuesta y en la primera propuesta también se incluía un falso techo de madera. Esto ha cambiado en la segunda propuesta, ¿por qué? Porque la primera implicaba montar las piezas desde atrás y mantener la vitrina desde atrás, de manera que en la propuesta inicial tenía que haber operarios y técnicos actuando y circulando por detrás de los objetos. Si ustedes han visto los objetos, entenderán lo realmente arriesgado que era hacer una propuesta en este sentido. Y por otro lado, al tener tantísimo fondo la vitrina, estábamos robando espacio libre de circulación a los visitantes. De manera que en la propuesta de marzo, el techo de madera que podía provocar emisiones de ácido acético y fórmico que causan corrosión en los objetos metálicos se había eliminado y la vitrina se había estrechado con el fondo mínimo para conseguir ceder espacio de circulación a los visitantes. Perdón. En la adecuación del espacio, como en este caso, a diferencia de casi todos los proyectos museográficos, el espacio no estaba preparado, sino que se preparó para el tesoro. Todos los elementos que se definieron, en esta foto estamos viendo las muestras que se hicieron para saber cómo queríamos que ese espacio fuera. Las muestras que se hicieron tenían siempre como referencia la colección del tesoro, que iba a estar expuesta en el muro de enfrente, en el anillo más amplio de esta sala. De manera que pasamos, por ejemplo, de eliminar y descartar el color rojo para las paredes y utilizar el negro mate, que era el que más favorecía la exposición de los objetos del tesoro. En cuanto al suelo, se examinaron varios materiales, como por ejemplo las resinas continuas, que son muy bonitas, pero que en este caso analizamos los componentes y descubrimos que alguno de ellos era perjudicial para el ser humano, o sea, eran emisiones que podían dañar a las personas. Decidimos descartarlos y al final acabamos dándole una imagen parecida a esta. En este caso están viendo una imagen frontal en el que se ven dos tipos de despiece muy claros del suelo y el de la derecha es el despiece que finalmente se ha utilizado en la sala. Todos estos elementos le dan matices a la arquitectura y consiguen mejorar la contemplación. Para el techo acabamos eligiendo un metal lacado al horno y para el suelo el mármol este que hemos visto en las imágenes anteriores. En cuanto a antecedentes museográficos, que considerábamos muy importante estudiar y analizar, recurrimos a ejemplos de museos europeos importantísimos que o bien habían utilizado vitrinas curvas y nos podían dar pistas para saber cómo deberíamos actuar nosotros, o bien, por contra, habían utilizado vitrinas no curvas, pero para contener colecciones muy parecidas a la nuestra. En este caso, vemos el montaje del Victorian Albert de Londres, que como ven tenían vitrinas muy complejas. De ellos dedujimos que no queríamos tener la doble pared, si era posible evitarla, por el tema de los reflejos. No sé si se dan cuenta de que toda la fotografía está llena de reflejos y de brillos, ¿no? Y tampoco queríamos tener estos tabiques intermedios que obligaban estructuralmente a dividir el interior de la vitrina. En el caso de las vitrinas de Viena, estamos aquí en la Kunstkammer, en el Kunsthistorische de Viena, nos encontramos con un tema realmente aterrador. En este caso, las vitrinas contaban con unos sistemas de climatización que se alojaban en la parte inferior y que habían sido instalados precisamente para combatir las emisiones ácidas del suelo de la sala, que era el suelo de madera original, para evitar que los vapores ácidos del suelo original de la Kunstkammer corroyesen los metales que se conservaban en sus vitrinas, tuvieron que instalar unos sistemas de filtrado que retenían esos contaminantes y mantenían el aire interior permanentemente limpio. Esto fue otra de las cosas que tuvimos clarísima, que no queríamos que nos ocurriese. Por eso he insistido antes en la eliminación de la madera de este espacio. Otro ejemplo más, en este caso del Palazzo Pitti de Florencia, en el que habían utilizado sistemas muy modernos de iluminación LED, pero
lamentablemente no habían conseguido eliminar la visión y la visibilidad de esas tiras de foquitos LEDs, ¿no? Con lo cual se provocaba una cierta, digamos, incomodidad a la hora de contemplar la colección. Y también habían utilizado un recurso que eran los espejos, que si se fijan, como espectadores están intentando ver esta pieza magnífica de lapislázuli o esta pieza, y teniendo dos piezas delante, en realidad ustedes están viendo 30, 40. Esto era algo también que queríamos evitar, ¿no? Esto, por un lado, en antecedentes y referentes europeos de época. Y ahora vamos a hablar de nuestros propios antecedentes, cómo el Museo del Prado ha expuesto la colección del Tesoro durante los últimos 200 años, ¿no? Cuyo bicentenario estamos celebrando en la actualidad. Sabemos que en 1839 la colección entra en el Museo del Prado y sabemos también que se expone en la Sala Ochavada, que es la sala de exposición en la que se expone actualmente el grupo de San Ildefonso, la sala de escultura clásica. Sabemos que se expuso allí, pero no sabemos cómo. Por eso pongo esta interrogación sobre esta vitrina que no era la de época. Posteriormente, en 1867, la colección pasa a la Galería Central y se expone nada menos que en el centro de la Galería Central, junto a la Sala 12, la sala actual de las Meninas. Digamos, el corazón del museo, para que se hagan una idea de la importancia que se le daba a esta colección ya en su momento, ya en su época. Se expuso en vitrinas forradas de terciopelo y con un nivel de abigarramiento de piezas bastante considerable. En 1914 se pretende mejorar este montaje, así se hace, y de nuevo es la Galería Central del museo la que acoge la colección en muebles, vitrina, con soportes de madera de altísima calidad, muy robustos y pesados, y sin embargo con campanas de vidrio muy ligeras que permitían una visión muchísimo mejor que la anterior de las colecciones allí expuestas. En este tiempo, concretamente en 1918, tuvo lugar el desafortunado hecho del robo del Tesoro del Delfín, que estamos, una imagen de aquel reportaje fotográfico es esta, en la que se ve al director y al subdirector del museo con el equipo de investigadores que aplicaron por primera vez en España la técnica de reconocimiento dactilográfico para identificar a los ladrones. Resultó que había sido un robo interno y hubo una reacción popular que acabó con la dimisión del director y el subdirector del museo. Y, por fin, entre 1944 y 1976, las piezas vuelven a la Sala Ochavada, pero ya sí con este tipo de vitrinas. En 1976, esta zona del museo se somete a una obra arquitectónica enorme, de gran importancia, y la colección se desaloja definitivamente. Se empieza a pensar en un nuevo montaje, de manera que en 1983 ya está prácticamente pensado cómo quería el museo exponer estas piezas. Y muestra de ello es el montaje que ustedes han conocido hasta hace prácticamente unos meses, ¿no? Que es el montaje anterior, inmediatamente anterior al actual, el que teníamos en las salas 100, 101 y 102. ¿Por qué nos llevamos las vitrinas? ¿Por qué cambiamos la colección de ubicación? Porque en este sótano teníamos un problema, por un lado, de pequeñas vibraciones provocadas por el trazado de la red de cercanías de Madrid. Por otro lado, porque eran vitrinas con un peso visual que realmente parecían casi catafalcos, ¿no? Porque teníamos que eliminar los revestimientos y los paramentos que estaban muy deteriorados. Y sobre todo porque teníamos un problema de barreras arquitectónicas que en este espacio no estaban resueltas. El replanteo para el montaje este de 1989 ya se hizo en aquel momento con modelos de cartón, o sea que fue un montaje realmente pensado. La iluminación se resolvió de un modo bastante avanzado para su época, con luz en el copete de las vitrinas, con una retícula que impedía deslumbramientos y que convertía la luz en una luz difusa, y con luz también en la parte inferior de las vitrinas.
Este tipo de iluminación fue criticada porque no contaba con regulación, de manera que se llegaron a publicar noticias en las que se hablaba de que el Museo del Prado freía las piezas del Museo del Delfín. Fue criticado. También tenía otro recurso muy avanzado y era meter en compartimentos independientes las instalaciones técnicas. Esto también era algo muy poco común en su época. Y también era poco común que se eligieran materiales absolutamente apropiados para la conservación de las piezas, materiales que no emitían, y son prácticamente los mismos que hemos elegido nosotros ahora, tantísimos años después, el metal lacado al horno y el vidrio. Había una cosa que tenía de buena este montaje, una cosa muy buena que tenía este montaje, y era que era muy flexible para la reorganización de piezas. Y una última cuestión que para nosotros era fundamental porque la perdíamos en el montaje del Tesoro del Delfín, y era que permitía la contemplación de los objetos por todos sus lados. Esto nos preocupaba muchísimo. En cuanto a seguridad, los niveles de seguridad del anterior montaje eran absolutamente increíbles. El propio espacio, las propias salas se concebían en sí mismas como cámaras acorazadas, con una puerta de acero, como la que están viendo en la imagen, con unos mecanismos de seguridad engranados en los que cada cerradura cerraba el acceso a la siguiente, y hasta que no tenías abiertas todas no podías acceder al interior del compartimento y liberar el vidrio deslizante. Los vidrios eran triples laminados. Lo que tenían de inconveniente era que pesaban muchísimo y que nos obligaban a utilizar este tipo de elementos, que eran soportes, muletas, para evitar una manipulación tan sumamente incómoda. Teníamos otro antecedente del que habíamos aprendido muchísimo, que fue una exposición temporal que hicimos con las colecciones relativas a la escuela milanesa, las colecciones asociadas a la escuela milanesa, que, como bien saben, trabajan sobre todo objetos en cristal de roca. Y con todos estos datos sacamos a contratación el proyecto. La Administración Pública, para conseguir materializar una sala como la del Tesoro del Delfín, necesita sacar a contrato público los trabajos que se tienen que ejecutar. Participamos personas que pertenecíamos a distintas áreas del museo, y además contamos con asesoría científica del Instituto de Patrimonio Cultural de España. De este montaje, tal y como les estoy hablando yo hoy, hay otras muchas voces autorizadas que podrían también hablarles y darles su versión sobre cada uno de los aspectos del montaje. Y eso tiene de interesante y de bonito, ¿no? La participación de muchas personas que han hecho un seguimiento constante del trabajo. Esto por parte del museo. Y por parte de la empresa adjudicadora, consistió el equipo ganador en una unión temporal de empresas que tenía como diseñador a Jesús Moreno y Asociados, y como empresa de producción a I-Punto. En esta reunión de trabajo, con un primer modelo de prototipo, se ven a las personas que representan al museo con las personas que representan a la empresa, y todos juntos trabajando para perfeccionar y buscar soluciones. ¿Qué tenía de particular esta contratación? Que se realizó conjuntamente para sacar adelante el proyecto, o sea, la planificación, y también la ejecución. Que teníamos un proyecto de obra civil desarrollándose a la vez. Que en la definición de los perfiles profesionales del equipo que tenía que ganar, habíamos exigido que, además del arquitecto, existiese un ingeniero y al menos un especialista en conservación preventiva. Se les pidió a todas las empresas que quisieron optar que buscaran 5 soluciones museográficas para piezas complejas. Y se les pidió que entregasen una muestra para que el museo pudiera decidir cuál de las empresas se merecía más ganar el contrato. En este caso estamos viendo en la foto la muestra que presentó la empresa, la UTE, la Unión de Empresas Ganadora. Nosotros solo pedíamos una pequeña muestra de 80 centímetros por 80 centímetros que tuviese incorporadas el sistema de bisagras o de cierres y un fragmento de vidrio curvo de ese tamaño. Y, sin embargo, hubo empresas que se lanzaron a elaborar casi un módulo completo de vitrina, como fue el caso de la empresa ganadora. En este caso, para
digamos, uno de los elementos que define con mayor claridad este proyecto es la fabricación de un prototipo funcional. Gracias a la fabricación de este prototipo, el montaje actual es como es y si tiene algún fallo apenas se nota, porque nosotros pudimos probar en este prototipo funcional todas las soluciones, todas las propuestas y aceptarlas y validarlas. En este caso estamos viendo un primer elemento que ya en la pared curva de la Sala del Tesoro nos permite decidir con total fiabilidad cuál sería el fondo que tenía que tener la vitrina, con una cartela que más o menos está situada donde se encuentra en la actualidad, con un zócalo que nos permitiera introducir debajo las instalaciones y con unas baldas que tuvieran un fondo tal que permitiese colocar las piezas. ¿Por qué era tan importante determinar cuál era el fondo antes de construir el prototipo? Era tan importante decidir el fondo de la vitrina porque, como ya hemos dicho antes, no podíamos robar espacio de circulación a los visitantes y porque no podíamos hacer una propuesta en que las piezas estuviesen absolutamente constreñidas en un espacio insuficiente. Necesitábamos permitir que las piezas respiraran dentro del interior de la vitrina. Trabajamos replanteando los objetos por secciones, una a una, en el interior del prototipo. En este caso está José Antonio, nuestro coordinador de montaje, con un recorte en cartón. No es una pieza de verdad, no se asusten, es un recorte en cartón. Y estamos trabajando con esos recortes en cartón construidos a escala real, a escala natural, y aquí, si se fijan, todavía tenemos unas baldas que no son las que pueden ver en el actual montaje, sino que todavía estábamos dudando si queríamos baldas rematadas en círculo o baldas rematadas en ángulo recto. He traído otra vez la foto pequeñita del anterior montaje para que vean que nosotros no hemos inventado nada. Otros nos precedieron que ya trabajaron de manera similar, aunque no tuvieran tantos recursos técnicos. Para entender cuáles son las soluciones técnicas que hemos aplicado en la vitrina, voy a explicar muy someramente cuáles son los problemas de conservación de una colección como esta. Nosotros, en la colección del Tesoro, tenemos básicamente estos materiales que están viendo aquí. Tenemos, por un lado, piedras, que pueden ser agrupadas en dos familias. Unas, las que son de cristal de roca. Si hay alguien que tiene alguna duda en el auditorio sobre qué es el cristal de roca y cómo se fabrican estas piezas, insisto en que las piezas del Tesoro del Delfín transparentes no son de vidrio, no son objetos que se soplen después de haberlos fundidos, no son objetos que se viertan líquidos en un molde y adquieran la forma. Provienen de bloques de piedra macizos que se tallan, se vacían y se decoran. Y esto es tan importante entenderlo porque estas piezas son únicas, no se pueden copiar. Una vez que un bloque de piedra ha sido tallado, tanto de cristal de roca como de otras familias de piedras, como abajo estamos viendo esta de lapislázuli, de ágata, de ónice, de jade, de jaspe. Cualquier piedra tallada a partir de un bloque es imposible intentar imitarla o copiarla, porque las vetas, los matices, las diferencias de coloración de la pieza final no va a poder imitarse, puesto que son materiales que en la naturaleza nacen compuestos y distribuidos de determinada manera y nosotros no podemos modificarlos, solamente podemos darle forma, pero no modificar su esencia. Por otro lado, tenemos esmaltes y metales. Tenemos metales en sí mismos, metales en aleación, y tenemos esmaltes que son material vítreo fundido sobre la superficie de un metal, ¿vale? Eso es un esmalte. Y por último tenemos una tercera familia de materiales que son los estuches. Los estuches están compuestos por almas normalmente de madera, madera adaptada a la forma del objeto, recubiertos en su interior por tejidos de distinta naturaleza, pueden ser sedas o algodones, y recubiertos normalmente con cueros que suelen llevar además oro en sus decoraciones.
¿Cuáles son los problemas que aquejan a la colección de piedras ornamentales? La fragilidad, algo fácil de deducir, y las dilataciones diferenciales. Cuando los objetos están ornamentados con guarniciones, las guarniciones metálicas y la piedra, se dilata de manera diferente en caso de ser sometido a temperatura. Y esto es muy importante. Nosotros teníamos que controlar el calor, porque cuando se produce una dilatación diferencial, la piedra puede llegar a quebrarse. En el caso de los esmaltes y metales, de nuevo, la fragilidad, sobre todo en el caso de los esmaltes, porque un impacto sobre un esmalte que deforme el metal que está debajo obligará a que el esmalte sea rechazado, escupido. Y, por otra parte, la corrosión, que puede afear estéticamente un objeto, dañarlo estructuralmente o, si crece entre el esmalte y el soporte de metal, puede llegar, con su crecimiento, este estrato de corrosión, a, de nuevo, rechazar el esmalte que tiene encima. En cuanto a los estuches, que como materiales orgánicos, a diferencia de los anteriores, son mucho más sensibles, nos encontramos con los problemas del fotodeterioro. Sometidos a la luz, estos estuches sufren decoloraciones y degradaciones. También pueden sufrir biodeterioro si la humedad relativa es muy elevada, y puede sufrir deformaciones si la humedad relativa oscila, o sea, si pasamos de momentos en la que el ambiente está muy seco a momentos en el que el ambiente está muy húmedo. ¿Cuál es la problemática de exhibición de la colección a la que tiene que responder las soluciones de nuestro proyecto? Bien, por un momento vamos a utilizar el montaje anterior para intentar explicarlo. En primer lugar, necesitábamos reducir el número de interferencias para la percepción de los objetos. Teníamos que evitar reflejos, en este caso en la arquitectura, y también evitar deslumbramientos provenientes de la iluminación de la vitrina. Como cada objeto, en este caso, estábamos intentando que tuviese una solución personalizada, fue estudiado para que el ángulo de visión que ofrecíamos al visitante fuese el mejor posible, y si tenía algún elemento de interés, ese elemento de interés se giraba para que el espectador lo viese en primer lugar. Y también estudiamos la altura de disposición de las baldas para que cada objeto también fuese percibido por los visitantes en la mejor de las condiciones. Había un problema muy serio al trabajar con dos familias de materiales distintas. Los que estaban compuestos por cristal de roca, que eran transparentes, pero tenían unos matices en su decoración absolutamente fascinantes, y los que estaban compuestos por piedras de otros colores, por piedras ornamentales de otros colores, que a su vez también, en algún caso, podían llevar piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, turquesas. A unos materiales les iban mejor los fondos claros y a otros les iban mejor los fondos oscuros. En un primer momento de trabajo en el prototipo, nosotros empezamos a pensar que podíamos trabajar con versiones de fondos de objetos distintas. Pero al hacer esta prueba en el prototipo, nos dimos cuenta de que el efecto sobre el fondo de la vitrina era como el efecto de un retal de cebra, de manera que disturbaba mucho la contemplación de la colección y lo descartamos. De manera que al final acabamos eligiendo este fondo bastante mate y de un color negro, gris oscurísimo, casi negro. Utilizamos recursos de apoyo como este despliegue en 2 dimensiones del programa iconográfico de la fuente de los 2 Césares. Utilizamos, en el caso de este camafeo hebreo, una lupa para que nos permitiese leer las inscripciones que hacen alusión al rey representado. En esta foto casi no se ve y es una foto de altísima calidad. Sin embargo, en la vitrina hay personas que han sido capaces de leer esta inscripción, y en el caso del vaso de jade con delfines ya acabo de explicar cómo se hacía. Y ahora vamos a entrar ya de lleno a explicar cuáles son las soluciones técnicas una a una. Las vitrinas son un recurso técnico que nos permite, por un lado, salvaguardar los objetos de la colección y, por otro lado,
actuar como barreras para evitar daños en los objetos. Nos permiten, de una parte, establecer una protección y, por otra parte, una comunicación. Y este carácter dual de las vitrinas nos llevó a ir eligiendo uno a uno los recursos técnicos que nos permitirían acabar ejecutando un montaje como el que pueden visitar. En cuanto a los requisitos para la museografía del tesoro, el primero y fundamental era la seguridad de la colección. Veníamos de antecedentes muy desagradables, habíamos sufrido robos, habíamos sufrido conflictos bélicos, la colección tuvo que ser evacuada durante la Guerra Civil, se habían perdido objetos, se habían fragmentado. La seguridad era el criterio número 1 a la hora de definir cómo tenían que ser las vitrinas. Pero a este criterio se le sumaban con no menor importancia todos los demás. El criterio de seguridad no lo voy a explicar en detalle por razones absolutamente obvias, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente. Nosotros queríamos que esta vitrina fuera perfectamente accesible para el público. Como técnicamente era imposible incorporar a la vitrina un solo vidrio de 40 metros lineales, porque físicamente era imposible trasladarlo, fabricarlo e instalarlo, nosotros decidimos que teníamos que despiezar ese vidrio frontal de la vitrina eligiendo el mayor tamaño posible para cada hoja de vidrio, que a su vez era cada puerta de la vitrina. De manera que el público tuviese el menor número de juntas y el vidrio tuviese las características más apropiadas para una buena contemplación. Utilizamos un vidrio con un tratamiento antirreflejos y que en masa estaba contemplado como un vidrio extra claro. No tenía el componente verde que es habitual, el matiz ese verdoso que es habitual en los vidrios de seguridad. En este caso estamos viendo cómo están dispuestas las hojas de la vitrina y en este caso estamos viendo cómo, si no pegamos esta cinta en la superficie del vidrio, parecería que no hay vidrio. Y también queríamos que la vitrina fuera accesible para el personal, no solo para los visitantes. De manera que los elementos técnicos y todo el equipamiento técnico de la vitrina se desliza sobre raíles para permitir el trabajo cómodo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un trabajo de sustitución de filtros de los equipos de ventilación que están en la parte baja. Lo mismo pasa en la parte superior de la vitrina, en los compartimentos de iluminación y también en el acceso al interior de la vitrina, dado que el 100% del interior de la vitrina es accesible, con lo cual podemos tanto acceder a cualquiera de las baldas donde se encuentran los objetos con comodidad, como proceder a la limpieza interior de la vitrina sin tener que salvar ningún tipo de obstáculo ni recoveco. Nosotros necesitábamos en este proyecto garantizar la limpieza del aire interior. Nosotros ya contábamos en la sala con aire limpio, porque años antes de la ejecución de este montaje habíamos dejado hecho un equipamiento, habíamos dejado implantado un equipamiento nuevo de climatización que ya nos permitía que el aire que llegaba a esta sala estuviese completamente limpio, completamente filtrado y completamente acondicionado en humedad relativa y en temperatura. Entonces, lo que teníamos que conseguir es que si estábamos trabajando en un espacio limpio, nuestro proyecto no añadiese ningún elemento que pudiese introducir contaminantes. ¿Qué hicimos entonces? Que medimos la contaminación que aportaban los distintos materiales que proponíamos que formaran parte de esta vitrina, de manera que, después de analizar las muestras, fuimos descartando los que tenían contaminantes que no eran apropiados para su uso en contacto o en cercanía con bienes culturales. Hicimos también test de corrosividad. ¿En qué consisten los test de corrosividad? Los test de ODI, que se llaman. Son pruebas, ensayos, que se realizan sometiendo
3 probetas de metal limpias a la presencia de los materiales que queremos saber si son apropiados o no para estar cerca de bienes culturales. Después de un tiempo de exposición de estas láminas de metal limpias a estos materiales, comprobamos qué parte de la superficie, en este caso es la probeta de plomo, que ha sido alterada en presencia de una lámina de un material que hemos descartado, ¿no?, para nuestro montaje. ¿Qué parte de la lámina metálica acaba sufriendo alteraciones por estar en contacto o en presencia del material analizado? De manera que al final los materiales se consideraron aptos o no aptos para su uso en vitrina. Los que se mostró que provocaban procesos de corrosión en metales fueron, lógicamente, eliminados. ¿Por qué a esta vitrina que tiene una sola piel le hemos introducido 13 pulmones? Porque los equipos de climatización que se encuentran en la base, en el zócalo técnico de la vitrina, permiten la entrada del aire por la parte inferior y la salida del aire por la parte superior de la sección contigua, limpiando el aire. ¿Cómo funciona la climatización de la vitrina? Al introducir aire por la parte inferior, lo que hacemos es crear una ligerísima sobrepresión en el interior. ¿Qué quiere decir que hemos generado una sobrepresión? Que el aire en el interior siempre va a tender a salir. Con eso conseguimos, primero, evacuar cualquier posible contaminante que estuviera dentro de la vitrina. Evitar que en ningún momento el polvo entre, puesto que el movimiento natural del aire es siempre de salida. Filtrar las partículas que los visitantes pueden aportar a la sala. Parece algo increíble, pero nosotros aportamos una cantidad de partículas que acaban conformándose como polvo en las salas, una cantidad increíble. Estas partículas, tanto de las fibras de nuestra vestimenta, de nuestra ropa, como de las células muertas de nuestra piel, quedan retenidas en esos equipos de filtración que se encuentran en los zócalos inferiores. Y, por último, esta ventilación constante del interior de la vitrina permite también disipar el poquísimo calor que pueden generar las fuentes de iluminación. En este caso, si sienten curiosidad, podrán ver que detrás de las cartelas inferiores, que en este caso todavía no habían sido instaladas, porque esta es una foto anterior a la inauguración, detrás de las cartelas instaladas en la parte inferior de la vitrina pueden ver los orificios de entrada del aire en el interior de la vitrina. Si se acercan a las vitrinas agachándose un poquito, en esta parte podrán ver los orificios de salida, las ranuras de salida de aire en los copetes. Para saber cómo funcionaba y circulaba el aire en la vitrina, en el prototipo, que solo tenía 2 secciones, hicimos introducir humo y contemplamos cómo se distribuía por el interior del prototipo, de manera que supimos y tuvimos la certeza de que no existían zonas de apantallamiento y que tampoco se producían procesos de estratificación del aire, de manera que, como este humo acabó ocupando todo el volumen interior de la vitrina, tuvimos la certeza de que nuestros equipos, nuestros 13 pequeños pulmones, iban a funcionar correctamente en esta propuesta. Una vez que climatizamos la vitrina, necesitamos saber cómo funcionan las condiciones interiores. ¿Cómo se sabe? Pues instalando lo que se denominan sondas. Tenemos sondas en la sala, sondas ocultas detrás de algunos objetos, en este caso detrás del braserillo de jade, tenemos instalada una sonda en el interior de la vitrina y de estas 2 sondas obtenemos unos gráficos que nos permiten saber cuál es la temperatura en el interior de la vitrina, cuál es la temperatura en el exterior y cuál es la humedad relativa tanto dentro como fuera de la misma. ¿Qué hemos constatado? Que la temperatura es una línea completamente recta, porque ya les recuerdo que el aire ya de la sala estaba completamente tratado, con lo cual la temperatura no tiene oscilaciones. Y la humedad, en el caso del interior de la vitrina, es ligeramente más elevada. ¿Por qué?
porque el aire entra un poquito más frío. ¿Cuál es la justificación? Que el aire está siendo tomado de la parte baja de la vitrina, o sea que el aire que entra por la parte baja de la vitrina es el aire más frío de la sala, por lógica, ¿no? El aire frío siempre tiende a depositarse en las partes bajas, ¿no? En cuanto a la iluminación, que casi ha sido objeto de un proyecto aparte, podemos entender al contemplar las piezas que era fundamental. La respuesta de objetos tan delicados como estos, con tantísimos matices en la talla, ¿no? En este caso están viendo la musculatura de este personaje, que como mucho tendrá 3 centímetros de altura. Están viendo el detalle de esta musculatura. Y sin embargo, la presencia de objetos tan diferentes en el que el interés está en el propio color, en la propia transparencia, en la propia distribución de las anomalías, de las peculiaridades de la propia piedra base, o los estuches, que tienen unas características tan diferentes, ¿no? Sin vidrio, sin transparencia. Nosotros utilizamos 4 fuentes de iluminación diferentes. Utilizamos copete iluminado, baldas iluminadas, pequeños proyectores de baldas y pequeños proyectores de copete. Con estas 4 fuentes distintas de luz que tenían la mismísima, la exacta, igual temperatura de color, conseguimos que cada una de las piezas tuviese una iluminación propia. No hay 2 piezas iluminadas de la misma manera. Una de las cuestiones que nos preocupaba muchísimo era el posible aporte de temperatura por parte de los equipos de iluminación. Hicimos ensayos por supuesto no con la colección, pero ensayos con otros tipos de materiales, con vidrios y con metales, para asegurarnos de que el calor aportado por los focos no iba a producir daños sobre los objetos. Todo esto se hizo, por supuesto, en las fases de prototipo. Y, por último, los sistemas de iluminación, aparte de que cuentan con una regulación que permite disminuir hasta el mínimo la iluminación que cae sobre cada una de las piezas, contamos con un sistema de encendido por detección de presencia. Si se fijan, en las últimas secciones, las últimas 4 secciones de la gran vitrina curva, están permanentemente apagadas. A lo mejor no se dan cuenta porque ustedes empiezan el recorrido desde el inicio de la vitrina, pero si estando en el principio de la vitrina se fijan en las últimas secciones, verán que están apagadas. Solo se activan cuando un visitante pasa cerca del detector de presencia, de manera que estas piezas no reciben iluminación, con lo cual estamos controlando el posible deterioro debido a la incidencia de la luz. Otro de los aspectos para objetos tan frágiles que nos interesaba y que teníamos que resolver era el tema de la estabilidad del mobiliario expositivo y el tema del control de las vibraciones. Nosotros resolvimos este problema trabajando sobre elementos que recibían la carga, el peso de las piezas, el peso a veces casi insignificante de las piezas, concibiéndolos como elementos independientes de la estructura y del vidrio de las vitrinas. Esto es, aquí estamos viendo un bastidor metálico, aquí estamos viendo ya los bastidores metálicos definitivos montados sobre la pared exterior del Toro Norte, de la Sala del Tesoro, de manera que cada uno de estos bastidores era completamente independiente de la estructura de la vitrina, de la base de la vitrina y del vidrio que cubriría esta vitrina. Lo mismo hicimos con las vitrinas exentas. El pedestal que recibe a la pieza es completamente independiente de la base y zócalo de la vitrina que sujeta la estructura y el peso de los cristales. De manera que un impacto o una vibración sobre el cristal o sobre la estructura de la vitrina nunca jamás se transmite al objeto. Esto por un lado. Y por otro lado, teniendo en cuenta que las piezas son tan sumamente frágiles, trabajamos muchísimo preparando soportes.
preparando pequeñas garritas. Este es un trabajo que hicieron los empleados contratados por la empresa de montaje y nuestra restauradora Elena Arias, ¿no? Dedicaron una cantidad de tiempo absolutamente increíble para que cada una de las garras estuviese perfectamente dimensionada y ajustada a cada una de las necesidades de cada objeto, de manera que los objetos no tuviesen ningún peligro de ser desplazados por accidente durante su manipulación. Tal fue el trabajo de diseño de soportes que en algún caso, cuando se ven de esta manera, parecen casi joyas, ¿no? Casi collares contemporáneos, ¿no? Aquí vemos a nuestro equipo de manipulación de obras de arte montando los objetos sobre esos soportes. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño soporte con un elemento de amortiguación abajo y 3 pequeñas garritas metálicas que se ajustan a la forma de la base de la copa que va a recibir. Y por último, y ya para rematar esta explicación, me van a permitir que explique en qué consistió la rotulación de la gráfica y qué tuvo de singular o de interesante. En este caso, aparte de los recursos gráficos que se rotularon en el fondo de la vitrina, aparte de los textos grandes, entre comillas, grandes del fondo de cartela que nos explicaban el contenido de las distintas secciones y agrupaciones de piezas, nosotros diseñamos un soporte para colocar la gráfica de obra, ¿no? La gráfica que recoge los datos de cada una de las obras expuestas. Este es el soporte sobre el que se tenía que colocar la cartela de las piezas que se exponían en esta sección. Estas cartelas geométricamente eran realmente complejas de diseñar. ¿Por qué? Porque si se fijan, se insertaban en un anillo de cilindro y no se disponían de manera paralela a ninguno de los lados de ese anillo de cilindro que es la vitrina, sino que cortaban el espacio de ese anillo de cilindro disponiéndose en el interior de la vitrina y de su espacio. Estas cartelas tenían que constituir tanto el borde superior como el borde inferior una línea continua de 40 metros de longitud. En el diseño de estas cartelas se emplearon varias semanas de trabajo hasta conseguir que, por un lado, el soporte estuviera perfectamente ajustado a la necesidad geométrica de su uso y, por otro lado, a que el texto rotulado en las mismas estuviese también perfectamente ajustado, con lo cual ha habido un trabajo también de diseño por parte de nuestros diseñadores muy importante. Y ya, sin más, para despedirme, quiero utilizar como excusa esta vitrina que todavía en esta imagen está vacía, en el que aparentemente no hay nada y en el que realmente está todo nuestro esfuerzo. Y ya sin más, solamente quiero recomendarles que suban a disfrutar del actual montaje del Tesoro del Delfín. Muchas gracias.